La dirección descendente de las líneas. La dirección es uno de los aspectos gráficos que solemos analizar en el esquema de grafoanálisis básico de una escritura. Sabemos que son 8 aspectos, como hemos comentado muchísimas veces, de los cuales en este caso uno es la dirección. En esta oportunidad particularmente me voy a referir a una de las direcciones, que es la dirección descendente. Y dentro de esta dirección me voy a referir a aquellas direcciones descendentes que no son establemente descendentes. En primer lugar, vamos a definir el concepto de dirección para aquellos que no son grafólogos o que todavía no han estudiado este aspecto. La dirección es la línea de base, que real o imaginaria, en realidad es imaginaria, porque siempre el texto que tomamos como material de análisis tiene que ser, recuerden, escrito en una hoja sin renglones, o sea, una hoja tamaño carta, y ya que estamos agregamos también el pesaje de 80 gramos, preferentemente carta y no A4, que si bien es una medida que está muy utilizada, pero en realidad no es equilibrada para la persona que tiene que escribir o dibujar. Por eso, mientras podamos, tenemos que usar siempre el formato carta. Bien, la dirección entonces es esta línea de base que puede ir moviéndose o manteniéndose estable. La dirección la tenemos que analizar desde varios ángulos y desde varios puntos de vista. Cuando decimos dirección de base, solamente estamos categorizando 3 movimientos posibles, independientemente de lo que le pasa internamente a la dirección. Que suba, que se mantengan las líneas iguales, horizontales, o que desciendan. Sabemos que hay un punto de origen, que es donde parte la primera palabra, y un punto de destino, que es a qué altura queda respecto a esa primera palabra la última palabra de la línea. Bueno, cuando verificamos esto, muchas veces vamos a darnos cuenta de que descienden. Entonces, esta reflexión de hoy es como una especie de material nuevo que hemos sumado, que tiene que ver cuando las direcciones son fragmentarias, direcciones descendentes fragmentarias. ¿Qué sería? Puede ser variada la posibilidad, como por ejemplo que empiece descendente, que luego en un segundo tramo se haga horizontal o ascendente, y que luego vuelva a descender, o que solamente sea descendente en una de las partes. Por eso lo que proponemos, hemos hecho el dibujito abajo, en el ángulo inferior derecho, de lo que sería el tamaño de la hoja. La vamos a dividir en 4 partes. Primero, como hacemos para simbolismo espacial, dividimos la hoja en sentido vertical, por la mitad, y luego la doblamos en sentido horizontal también por la mitad. Ahí tenemos el eje de cruz. A esa mitad superior la dividimos en 2 partes, y a la mitad de la hoja hacia abajo también la dividimos en 2 partes. Tenemos 4 partes iguales. Entonces vamos a tener un cuadrante 1, que es la zona superior, un cuadrante 2, que es la zona media, un cuadrante 3 y 4, que los dos son de zona inferior. Pero hay una diferencia, el cuadrante 3 es una zona inferior más ligado a lo consciente. En cambio, el último cuadrante, que es el de la inferior de la hoja, el cuadrante 4, es inferior, por lo tanto, bien inconsciente. Sabemos que pasamos de lo preconsciente consciente a lo preconsciente inconsciente. Por eso la zona media, tanto en la palabra como en la hoja, es el articulador y el pasaje de aspectos o contenidos más ligados a la conciencia y aspectos, contenidos más latentes y no conscientes para el sujeto. Bueno, obviamente también, ¿por qué izquierda y derecha en este caso? Porque muchas veces lo que vemos es que la dirección descendente ya parte desde el punto de origen descendente. Otras veces puede pasar que parte moderadamente horizontal y luego, cuando traspasa la mitad de la hoja, comienza a descender. La mitad de la hoja, en sentido vertical, es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel orgánico es el campo visual izquierdo del campo visual derecho. Por eso a veces cuando una persona tiene alguna alteración visual que no está corregida por lentes o por anteojos, los accidentes gráficos se van a producir más en esa zona. Por ejemplo, una miopía va a hacer que por ahí se disocien letras como la D, los óvalos y sus patas finales, o los óvalos en la letra G. Bien,
Por otro lado también es el límite que pasa de lo histórico hasta el momento presente, que es la zona central también de la hoja, y del presente hacia el futuro o hacia todavía lo que no se ha generado. Por lo tanto también el campo derecho sabemos que por simbolismo espacial siempre es el campo de la actividad, de la relación con el otro, de la relación con el futuro, de la proyección, y el campo izquierdo es más el eje conservador, el eje histórico que también es hasta el momento presente. Recuerden eso, no es solamente el histórico bien pasado, sino que es desde el pasado hasta lo que hemos hecho hasta el minuto presente. Por eso el centro de la hoja, tanto en vertical como en horizontal, es el que marca la confluencia al tiempo presente de la persona que está escribiendo. Bien. Cuando hablamos entonces, en este caso, de dirección descendente, nos referimos a aquellas líneas que empiezan a desplazarse. Obviamente también técnicamente en grafología, en lo que es la grafotecnia, medimos cómo es ese desplazamiento. Lo podemos hacer mediante milímetros, con una hoja milimetrada transparente, o lo podemos hacer con un transportador. Cualquiera de los dos sistemas son adecuados. Si trabajamos con milímetros, que por ahí es mucho más rápido, lo que podemos ver es que cuando el descenso empieza a superar los 5 milímetros, ya empieza a negativizarse esa tendencia descendente. También cabe destacar que se considera que implica una dirección descendente. La interpretación cliché digo porque es la que está generalmente asociada, es a veces muy rápidamente se cae en decir estados depresivos. Pero no solamente descienden las líneas de las personas cuando están depresivas, sino también cuando están desmotivadas, sino también cuando su nivel energético no es adecuado. También es importante ver en qué momento del día está escribiendo. No es lo mismo una escritura al inicio del día, de la jornada, que una escritura a la mediana tarde o al final de la jornada. Esto vale también para todo lo que es la evaluación psicológica. Siempre es mejor las entrevistas realizarlas por la mañana hasta la mediana tarde que por la noche o tarde. Bien, por otro lado entonces la dirección descendente me puede hablar también de déficit de autoconfianza, de problemas de autoestima. Piensen que la línea horizontal es la que corresponde al yo. Nosotros, aplicando la teoría psicoanalítica, podemos decir que en las direcciones descendentes hay un peso excesivo de la instancia del superyo. El superyo sabemos que es la instancia moral, la de las exigencias, de lo que está bueno y lo que está malo, la de qué es perfecto o cuáles son los ideales. A veces un ideal excesivo hace que la persona se sienta como que nada es suficiente y nada alcanza a ese ideal de perfección que tiene internalizado. Por lo tanto, siempre que la línea cae, nuestra hipótesis general es que hay algo en lo que la persona no se puede sostener en el ambiente, o hay alguna parte de la realidad que la persona no puede resolver. Después uno chequea si eso se convierte en un cuadro depresivo, que ya es una figura clínica, o un simple estado de tristeza o de desánimo, y también hay otra causal que no es patológica, que es el estilo cognitivo. Las personas con cierto estilo cognitivo pesimista, diría la psicología positiva, en donde la persona tiende a ver siempre el lado negativo de la situación, también las personas muy obstinadas o muy tercas, y esto digamos tiene que ver con un rasgo de carácter y no con una patología depresiva, pueden también moverse por la hoja a través de una dirección descendente. O sea que también la autoestima está importantemente relacionada. Cuando hablamos entonces de dirección fragmentaria, que es lo que proponemos, es tratar de ver si esa descendencia se produce en algún cuadrante y atribuir justamente a un déficit o carencia en lo que simboliza esa área. Se trata de la superior, la media o la inferior propiamente dicha. En el material escrito van a encontrar un poco más ampliado esta información.